Bienvenidos y bienvenidas De nuevo. de nuevo a este otro capítulo de Lectura de su café. podcast de confianza, Lectura de Café. Sin café de nuevo. Sí, es que está haciendo mucho Se calor, lo acabó el siento. café Y está haciendo mucho está calor. haciendo mucho calor, entonces otra vez somos lectura de cerveza. Sí, no, ese está Va a muy... tocar inventarnos una de nueva forma de lectura de puntos suspensivos. No, es que está haciendo mucho calor, está haciendo mucho calor, los que están obviamente en Medellín nos entienden. No, y de verdad se nos acabó el café. Sí, y no, les queríamos, hoy es, el capítulo está muy chévere, sé que es un capítulo que de pronto el libro es conocido y no a la vez, siento yo que no es tan conocido, mucha gente le ha hablado durante mucho tiempo, sobre todo de la serie y todo, y como que no es tan conocida, entonces vamos a hablar de Pero la verdad es que yo sí conozco a varias personas que al menos la serie la conocen. la conocen y una persona que leyó el libro. Hace años, pero lo leyó. Bueno, entonces ahí esperamos que les haya gustado mucho el capítulo del tarot, que lo hayan disfrutado. Sí, nuevamente muchas gracias a las chicas de un mismo renglón. Sí, está muy chévere. Las mejores. Pronto ya estamos acordando los otros capítulos que habíamos dicho antes. Hace mucho rato creo que no hablamos de un libro en particular, entonces Sí. volvimos y queríamos hacer como un capítulo de un libro muy particular. Aprovechamos que Paula se lo terminó de leer hace poquito. Si ustedes ya sabían que yo lo andaba leyendo, entonces se Ajá. veía venir. Entonces, como siempre decimos, saben que nos ayuda mucho que nos apoyen, que lo escuchen completo, que nos comenten, que interactúen, que les me gusta si están en YouTube, que se suscriban. Hemos estado viendo como que los podcasts están subiendo un poquito de... Visualizaciones. Como que la gente lo está viendo un poquito más, entonces eso nos anima ahora, obviamente un montón a hacer más. Y obviamente esperamos que este les guste un montón. Yo siento que es un libro que está muy actual, entonces siento que si no se lo han leído les va a dar muchas ganas de leérselo o de verse la serie por lo menos, pero Muy vale bueno. la pena leérselo, ¿cierto? Sí, claro. Sí, porque Paula... De hecho, yo recomendaría primero leer el libro. Bueno, sí. No porque yo lo hiciera así, sino que ya van a ver, ya van a ver. Entonces, el capítulo de hoy va a ser sobre El cuento de la criada de Margaret Atwood, un libro que sé que a Paula le gustó mucho, al principio no estaba tan enganchada, ahorita me cuentas por qué. Pero a mí yo me hizo la serie y no me leí, de hecho me compré es que el libro para leerlo yo. Lo leí yo y primero. lo leyó primero Paula, yo me vi la serie, pero pues lo tengo también en la lista pendientes de leer porque está muy interesante, se van a dar cuenta que es muy interesante, pero hay muchas cosas de Margaret que conozco, que me parece que es muy teso, y que si no la conocen, si no conocen a Margaret Atwood, ojalá busquen, tiene muchos libros, tiene más de 50 libros creo que traducidos en 44 idiomas, es una tesa. Entonces, si les gusta mucho la ciencia ficción, ella hizo un subgénero de ciencia ficción. Ah, Entonces, ahorita te voy a hablar un poquito de por qué dice que es un subgénero de ciencia ficción. Es muy buena, tiene humor negro, tiene de todo. Entonces, para que si no han escuchado a Margaret Atwood, la traten de buscar de una porque es una muy buena escritora. Entonces, nada, como les decimos siempre, suscríbanse, denle me gusta, síganos en redes sociales, comenten nuestro contenido, eso nos ayuda un montón. Pronto estaremos con Mindhunter, pronto estaremos con Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Seguiremos con libros, ya nos estamos leyendo un montón de libros. Entonces, de hecho, y por ahí. comprando un montón. Y comprando un montón, ya la biblioteca se ve mega desorganizada en lo mucho que estamos Acá comprando. no caben ya, nos va a tocar comprar otra porque no caben. Entonces, de hecho, debemos hacer un videito en estos días de los libros que nos estamos leyendo, porque estamos leyendo mucho, obviamente para hacer más capítulos y todo. Y obviamente lo que les dimos a ustedes, que la idea es que si nos escuchan les dé ganas de leer, pues como que se animen a leer bastante. Nosotros con este proyecto estamos leyendo un montón, estamos leyendo creo que entre 2 y 3 libros al mes, más o menos. Sí, Hay algunos depende, que nos sí. demoramos más, pero más nos estamos leyendo. Entonces, para que se animen ustedes a leer un montón, a estudiar lo que leen, que hay temas muy interesantes por ahí. Entonces, los vamos a dar con el capítulo, esperamos que les guste mucho, sírvanse en el café, la cerveza si está dando mucho calor, sírvanse en el chocolate o lo que sea para que escuchen el capítulo. Si están en el trabajo, se colocan los audífonos, lo escuchan en Spotify sin que no tienen, para que no lo vean que está viendo otra pantalla, cualquier cosa, para que ese tema está muy interesante. Se van a dar cuenta que si no conocen nada del cuento de la criada les va a gustar un montón, se van a animar mucho a leerlo o a ver la serie, ojalá a leerlo primero. Y entonces lo damos con el capítulo.
Este es su podcast de confianza en literatura, lectura de café y esperamos que les guste mucho. Chao. Bueno, a ver, el cuento de la criada. El cuento de la criada. Es una historia Pero primero, ¿sabes de qué te acuerdas del año en que fue escrito? en 1984. 1984. Es muy charo porque el libro fue Coincide escrito. con el título del Ajá, otro. Pero este sí fue escrito antes, pero Ajá. coincide. El libro es viejo. De hecho, Paula, creías que era más nuevo, ¿cierto? Sí, de hecho son temas de los que se sigue hablando, tristemente. Porque este libro, o sea, me parece muy interesante porque es de una mujer que yo, digamos, no he leído tantas mujeres, tristemente tengo que hacerlo más. Y la forma en que ella retrata en él un montón de formas diferentes de violentar a la mujer. Y me dolía a mí, o sea, me dolía el cuerpo, me dolía el alma, pensar en cada una de estas mujeres en esa historia y todos los temas que hay alrededor de eso y traer pues como la frase que ella dijo de que no tomó, o sea, no se inventó nada. Ella no escribió nada que no existiera. Eso, no escribió nada que no existiera. Ella dice algo así: yo no escribí nada que ya no existiera o que no sucediera en alguna parte del mundo. Hay mujeres sufriendo estos tipos de violencias y pues como mujer obviamente eso es, o sea, empatizo mucho más de lo que de pronto tú podrías empatizar con eso. Sí, cuando yo vi la serie y ya cuando tú me ibas contando cosas del libro, es raro porque uno se siente, en general uno se siente mal viendo lo que pasa, pero eso se siente peor. Es distinto porque, Sí. o sea, yo lo que veo que les hacen a ellas, pues lo puedo sentir en mi propio cuerpo porque somos Sí, semejantes. es un libro en el que yo siento que ella le habla obviamente a una sociedad que está hiriendo de muchas formas a la mujer, pero es un libro que le habla directamente a la mujer, o sea, Ajá. directamente es como esa comunicación de qué nos está pasando, porque, a ver, es muy teso y yo creo que con Paula siempre te digo lo mismo, y es que, por ejemplo, uno muchas veces no se da cuenta qué pasa en otras partes del mundo. Ajá. Sí, y eso Y que... de los privilegios que tiene, que ya los da por sentado. Porque hay partes donde, pues por ejemplo, hay muchas mujeres que no tienen todo lo que yo tengo en este momento, que no tienen tantas libertades de, por ejemplo, de estudiar, de trabajar, de vestirse así. Entonces son un montón de cosas que a uno se le olvidan por estar cómodamente en donde está. Entonces siento que es esa forma como de darse cuenta que hay muchas cosas que están pasando en el mundo, porque al final de cuentas lo que dice ella y lo que siempre decimos es que los libros no se escriben porque sí, sino que siempre hay algo por lo que se escribe. Entonces Y los escritores escriben de lo que conocen. de lo que conocen. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito como el contexto histórico de ese libro porque eso es muy interesante. A ver, Margaret Atwood, para hablar de Margaret... bueno, primero, ¿de qué trata el cuento de la criada? Bueno, el cuento de la criada es un país que se llama Gilead, pero es donde antes Era en ese Estados mundo Unidos. era Estados Unidos. Es una teocracia en donde ¿Qué es Teuca? pero todo gira alrededor de la religión. De algo, sí, se me olvidó cómo se llama ¿Qué? se me olvidó cómo se llama lo que estudian ellos. Teología. Ajá. De una teología. Si ellos cambian radicalmente a Estados Unidos de una forma en que pues todas las mujeres, para mí todas, sin excepción, están reducidas a un rol y violentadas a través de ese rol. Y todos los hombres tienen poder, de alguna manera. Aunque estén como más arriba o más abajo, todos están por Tienen un encima de las privilegio. mujeres. Sí, son privilegiados. ¿Por Y qué? en ¿Por qué? este ¿Por qué mundo, pasa eso? ajá, a eso voy. Casi lo interesante Eh, es qué es lo que hace que pase Ajá. ese tipo de... Al parecer un virus hizo que la mayoría de la población fuera estéril. Entonces ellos transforman el país de esa manera, como pues en sus creencias, tratando de que Dios les dé hijos, ¿cierto? Lo hacen como de esa manera para Sí, como lograr ese sentido de fin. que Dios nos está castigando y tenemos que redimirnos Ajá. para que nos pueda dar hijos otra Cambiar vez. nuestro estilo de vida, cambiar todo, volver como a las raíces y se apegan mucho como a la Biblia, aunque a veces está como esa incógnita de será lo que lo que están diciendo de la Biblia sí está ahí o no, no sabemos. Que es lo que pasa en cualquier religión, que uno no sabe hasta qué punto, al final de cuentas, pasa,
es muy caro porque aquí en Colombia tenemos como muchos frentes de, religiosos, pues de toda la vida, pues que los católicos, que los testigos de Jehová, cristianos, todo eso. Y con esta gente pasa lo mismo con Gilead, pasa lo mismo, ellos tenían otro nombre, ¿Qué? ellos tenían otro nombre antes. Ellos eran, si no estoy mal, los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, que también es como decir los testigos de Jehová. Sí, porque es como, sí, algo así. Ajá, entonces, ellos se apegan mucho de la Biblia. pero es muy interesante porque es lo que es una, o sea, siempre el mayor conflicto con la religión para mí personalmente y para mucha gente es que está sujeta a la interpretación. Entonces esta gente lo que hace es que con su interpretación y su visión transforman esas cosas que ellos creen que es un castigo en algo horrible para la mujer. No, y hay una guerra todos... completamente en Estados Unidos a través de ese cambio y todo estalla en el punto en que matan al presidente. Sí, de hecho a todo pasa antes, o sea, como lo que lleva a que ya se vuelva Gilead por completo es que matan al presidente de Estados Unidos. Claro, se pierde como esa figura de unión de país. Y ellos toman el poder y es como si poco a poco todo se fuera transformando, porque desde el punto de vista de los personajes es así, es como que bueno, están ahí tranquilos un día y de repente ninguna mujer puede trabajar, entonces las echan a todas del trabajo. Y de repente no pueden tener posesiones, entonces se las va a manejar el esposo o el pariente hombre más cercano y les cancelan todas las cuentas y toda esa plata para los hombres. Entonces como que de a poquito les fueron quitando a través de leyes, porque fue algo legal en ese país, pues. Como que, bueno, ya no pueden tener propiedades, entonces, pum, van como mochando derechos ahí y de un momento a otro ya están en esa sociedad toda opresora. Sí, toda distópica. A ver, es un libro muy teso porque con nosotros, o sea, el libro y la serie está transmitida a partir de un personaje que se llama June, que ahorita les vamos a explicar un poquito porque es que como la explicación de toda la distopía no es compleja, pero son muchas cosas por tomar. Mucha simbología. Pero lo que el libro trata de eso, de un personaje femenino a la cual toma esta nueva teocracia para su sistema reproductivo, que es la idea de que las mujeres solo viven para tener hijos y que estas mujeres, ahorita explicas bien. Mujeres, o sea, no todas las mujeres, no todas, estas mujeres que ahorita explicamos por qué son estas mujeres que ellos toman y que secuestran, pues son las protagonistas de la historia, más June. Las criadas. Las que son las criadas y que son las que digamos que más sufren, aquí todas las mujeres sufren de algún punto, pero son las que diría yo que más sufren de todas. Físicamente, sí. Entonces el libro y tanto la serie del libro tratan de cómo este personaje que es June, pues empieza a sortear, vivir en esta distopía tan horrible. Como que a través de los ojos de June nosotros conocemos Gilead. Todo. Entonces, y conocemos cómo funciona, cómo se interpreta todo, cuáles son las restricciones, qué consecuencias hay si no lo sigues, todo. Y ella nos lo va contando. Y además, pues tú mencionabas que al principio yo no estaba muy enganchada, pero es porque Margaret lo escribió en primera persona. Entonces, June todo el tiempo habla desde ella y en presente. Entonces, es como si nosotros estuviéramos ahí. Eso al principio me costó porque no he leído mucho ese tipo de o sea, de estilo, para entenderlo mejor es como decir, yo estoy abriendo la puerta mientras camino por el pasillo, me encuentro con tal persona que me dice, es muy charro porque para la gente que ve mucho cine, lo que le decía a Paula, y eso me parece muy charro que ella lo haya escrito así, seguramente es por algún motivo en particular. Yo creo que es por esa forma de apersonarnos de eso. El cine, cuando se escribe los guiones, están escritos así. ¿Por qué? Porque de otra forma sería imposible llevar a imágenes eso que está escrito. Entonces, si yo empiezo a hablar, estuve caminando por tal... Si yo empiezo a hablar en pasado simple o futuro, plasmar eso a video sería muy difícil. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser descriptivo. Estoy caminando por un pasillo que alumbra constantemente con una luz que se enfoca en eso. Todo tiene que ser así en el cine. Entonces cuando uno lee un guión, si alguien ha hecho la tarea, que es muy interesante, si a ustedes les gusta mucho una película, pero les gusta demasiado que son capaces de repetírselas, busquen el guión de esa película
y hagan el ejercicio de por algunas partes a buscar esas partes que más les gustan de la película Y y leerla compararlas así. con el guión. Como mientras veo la película voy leyendo el guión porque se van a dar cuenta cómo está escrito, que es así como en presente descriptivo. Entonces es de yo levanto la taza con la mano derecha mientras se me acerca la tía Lidia y la. Entonces es muy interesante, pero en la literatura uno siempre escucha porque cuando uno estudia pues uno le dicen vamos a hacer el guión, o sea el guión técnico, el guión tal y el guión literario. El guión literario es ese guión, o sea el guión en donde uno habla así, que están todos los diálogos y no sé qué, no sé qué. El guión técnico es donde está cómo se llevan esas palabras a la imagen. Pero el guión es muy chévere y los ejercicios que uno le hacen para empezar a desarrollar eso es vaya hacia un punto, no sé, vaya que vaya hacia un parque o lo que sea, y empieza a escribir lo que está viendo. Veo cómo se levanta una persona en el fondo y así empieza uno como a tener ese ritmo de escritura de ese tipo porque es difícil, escribir también así es Sí. muy difícil porque uno empieza a escribir tanto que uno se le va y uno se extiende en cosas Uno está chiquitas. muy acostumbrado de pronto a que haya como una especie de narrador que te Exacto. cuenta lo que hacen los personajes. Esa forma de Y escribir es así. muy interesante y por eso es que no te enganchó al principio, pero es porque es muy Sí, raro. me costó, pero una vez empecé a conocer el mundo, me enganché mucho. Bueno, pero entonces hablemos primero de ese contexto en el que se escribió para que se entienda bien como todo Sí, lo que para hay que de se fondo. entiendan cómo es. A ver, primero que todo, Margaret Atwood nació en Canadá. Me aprovecharon porque el país que está Sí. brindando ayuda a todas las personas que están tratando de huir de Gilead es Canadá, porque está pues ahí al lado. Bueno, pero tú sabes que en el libro Sí, en el se libro no menciona se que hay gente menciona. que se va a Canadá, pero Ah, bueno, de pronto en la secuela que no la hemos leído, que es Los Testamentos, haya alguna mención a Canadá. igual, porque yo les voy a hablar mucho de la serie, pero lo bueno es que la serie tiene aprobación directa de la Ajá. escritora, porque la escritora escribió en la serie, escribió y ayudó con Ah, el guión, ella aparece. y ella aparece y todo en la serie, y se supone que en mi idea de lo que yo creo, es que ella sí trató de expandir su universo literario ahí, y hay cosas que no explican los libros, que ahí sí les puede dar una explicación pequeña. Entonces por eso es que a veces les voy a hablar, pero yo siento que es porque ella dijo, yo quiero explicar esto que no Sí, expliqué en pues el puede ser libro, que en la sí. serie, porque es más tiempo de explicación. Sí, obviamente yo voy a hablar más adelante de esa diferencia con la serie, pero Entonces, bueno, nace en Canadá, en Ottawa, en 1939. Es muy teso porque ella después ella va a estudiar literatura inglesa en la Universidad de Toronto y en la Universidad de Harvard. Y bueno, se interesó mucho no sé porque ella interesó mucho por la escritura, pero también por la ecología. Hay que leer más de ella porque en el cuento de la criada el problema sí pareciera que al principio es como ecológico, como el del daño al medio ambiente, todo ese sí, tema de como que somos si, sí, estériles como que eso nace a raíz a de los raíz de daños que eso, hemos hecho pero no al... lo toca tanto y ella en otros libros sí los toca más el tema de la ecología porque se preocupó mucho por eso, obviamente tiene una razón social muy tesa, de hecho muchas personas que la leen y que leen el cuento de la cría dicen que ese espíritu de la que poco se describe la mamá de June es el que ella realmente tiene, porque es desde muy Así, pequeña ha ahorita sido hablamos como de muy. los personajes más Sí, importantes. desde muy pequeña ella fue como muy combativa con el tema de la razón social y la lucha Ya. social. Y Canadá es un país que históricamente ha servido mucho para esa idea de recibir a los que en otras partes no. De hecho, con todo ese tema de lo que pasó en Estados Unidos cuando empezó todo el tema del muro y la extradición y las El muro. deportaciones, el muro, Canadá fue el primer país que se abrió, dijo, vengan acá, aquí los ayudamos. Tanto fue que se tuvo que cerrar otra vez porque ya era Ya era mucho la mucho. cantidad de gente que estaba entrando. Pero bueno, la obra de Margaret es muy política, tiene mucho humor negro y ella no dice que lo creo, pero mucha gente se lo atribuye o lo hace como una especie de ciencia ficción, de un subgénero de ciencia ficción, porque ella dice que ella creó una ficción especulativa, porque para ella lo que está escribiendo no son cosas que podrían pasar, sino que hay cosas que pasan. Ella dice que todo lo que ella escribe no están basados en cosas que yo me imagino que puedan pasar. Nosotros le hemos dicho que la ciencia ficción siempre es un género en el que se habla de cosas que podrían pasar. Lo de Duna podría pasar. Lo de 1984 podría pasar. Pasa en algunas partes, pero es algo que ya es tan exagerado que podría pasar. Ella dice Sí. que
Lo de ella es especulativo porque ella cree que en muchas partes eso ya existe y simplemente escribe lo que ya existe y lo que ve. Entonces, pues, se le dice ficción especulativa. Ya. Y mucha gente lo clasifica como un subgénero de ciencia ficción. Pero no sé quién más escribe algo así. Supongo que mucha gente, pero Cuéntenos si conocen de alguien que escriba ese tipo de género, que son cosas que sucedan realmente, en los comentarios. bueno, eh, 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 Oh. perdón, es que tengo mucho y se me va. Em, bueno, ella, después como son más de 35 años, más de 35 años en la que desde la publicación del libro, ¿A la y serie? Ok, ok. del libro, pues sí, como emparándolo con la serie. Y digamos que el contexto de ella, histórico, porque nosotros siempre decimos que es súper importante Sí. el tema histórico, en la idea de cómo ese contexto que rodea al escritor ayuda a que se escriba un libro, porque siempre decimos, o sea, siempre hemos dicho que el reflejo, o sea, una sociedad es el reflejo de, perdón, la escritura, la literatura de una época es el reflejo de esa sociedad y viceversa también, porque la sociedad también después toma cosas de la literatura y viceversa. Y la perspectiva de Margaret es súper importante porque lo más importante y lo más clave es que eh, ella residió, que fue lo que yo te explicaba al principio, ella residió un tiempo en Berlín. No me acuerdo por qué época es esto. Creo que son finales de los... El muro de Berlín son como principios de los 60 para comenzar la década de los 60 creo yo, o de los 70 no estoy muy seguro. Ella residió... Ah, no, es 1984, sí. Ella está escribiendo el libro, finalizando los 70 en Berlín. Ella lo escribió durante Berlín. ¿Qué pasaba en Berlín en ese momento? Pues estaba el muro de Berlín, que es el Sí, que sí, en ese dividía... momento estaba. Sí, claro, que es el que dividía, de hecho la época de los 90 se supone que comienza, como que hay un momento en donde la historia como que pasa de década a década o de momento a momento, que es el derribo del muro de Berlín, que es donde se expande y empieza donde se dice que es como la marca de que inicia la globalización, que es la caída del muro de Berlín, más otras cosas. Y ella estaba residiendo en ese momento en Berlín, el muro de Berlín. Entonces digamos que el contexto en el que se vivía en ese momento, en el lado en donde se estaba viviendo, que era el de la República Demócrata Alemana, era el lado de represión. Es muy teso porque ahorita que Paula les cuente bien el cuento de la criada, hay un sistema de presión constante hacia la vigilancia. Como que uno siente que en cualquier momento mi compañera o las personas con las que yo vivo en la casa me pueden delatar si yo hago algo que está en Sí. contra de las leyes de Gilead. Y es muy teso porque hay una cosa que yo por aquí tengo el nombre que eh, se llama Stasi. Stasi, que es una forma de espionaje dentro de ese lado del muro de Berlín, en donde era todo el tiempo tú sentías que la otra persona te podría delatar si tenías ideas comunistas. Entonces tú no sabes si tu compañero de trabajo, si tu compañero de tu vecino o tal cosa te podía delatar. En un sistema muy de reprimir muchos esas ideas de libertad de expresión, porque tú no sabes quién te podría estar viendo, escuchando, o tú no sabes a quién le podrías estar hablando. Entonces, digamos que ella crece en ese contexto, o ella, crece no, ella escribe el libro en ese contexto, en plena Guerra Fría, en donde Estados Unidos están tanteando con Rusia, con Irak, tanteando esas ideas de hasta dónde podemos llegar en una guerra, de bombardeos, de ver quién aprieta el botón que llega más adelante. Entonces, Estados Unidos en esa época cae en algo que se llama el conservadurismo religioso y moral, que es en donde no podemos permitir que nuestros enemigos extranjeros permeen nuestra sociedad y la vuelvan una sociedad degenerada. Porque, pues, si alguien más conoce la historia, Rusia es un país que es un poquito con la religión pesada, en el sentido de que es un catolicismo extremo. No me acuerdo cómo se llama eso, pero es como un lado muy extremista de la religión, de una religión cristiana. Eh, y pues la idea era como conservar nuestra vida moral. ¿Qué es nuestra vida moral? Que las mujeres no se vistan de cierta forma, que en televisión no podemos ver ciertas cosas, que la gente no salga en falditas, en trajes,
en vestidos, sino que todos tenemos que tener una vida pulcra, sin pecados, sin mucha... Entonces, parte de muchas etapas del gobierno y del Senado en Estados Unidos estaba siendo tomado por esa idea conservadora de la religión. Lo mismo que pasa aquí con el Partido Conservador, que muchos, hay otro partido que me acuerdo, que aquí pesa mucho el pensamiento de los grupos religiosos, y por eso cuando mucha gente hace campaña política va a los grupos religiosos, porque es donde más hay masa acumulada. Pues hágase de cuenta que eso está pasando, pero por mil en Estados Unidos, tanto al punto de que ya están empezando a pelear esas ideas del aborto, que ya estaba haciendo, ya era aprobado, pero lo querían deshacer. Huh. Entonces Estados Unidos entra en esa idea que ya plasma en el libro de, bueno, ¿qué derechos tiene usted en plena revolución de la segunda ola del feminismo? ¿Qué derechos tiene usted que realmente no se los debemos de haber dado, que se los podemos quitar? Que lo del aborto, había muchos derechos laborales que estaban tratando de suprimirle a la mujer. Entonces Margaret Atwood es como que mira toda esa esfera política y social y empieza a plasmar eso, y uno se da cuenta en la criada el por qué pasan ese tipo de cosas. Y lo último que tengo por aquí es que había un miedo constante por parte de el lugar donde estaba residiendo Margaret a la represión y al totalitarismo, a que solamente se proclame una idea y esa sola idea es la que va a gobernar a todo el sector en donde yo vivo. Entonces había un miedo constante de eso, y por eso digamos que también lo plasmo mucho en esta idea de Gilead como nación y como país. Lo que les decía, había un momento muy reaccionario a las conquistas feministas, en el sentido de que las mujeres conquistaban un derecho y se trataban de quitar, de regular o de tratar de socavar. A veces no era como que, ya puede, no sé, ya puede ganar tanta plata, no es como que ya no puede, sino que vamos cómo podemos mermar esas cantidades, cómo podemos mermar los derechos laborales, sin que se note mucho que lo estamos tratando de quitar. Ajá. Aunque había países que eran descarados en eso. Y pues Margaret, digamos que está en una sociedad en la que todo el tiempo hay como, o sea, la humanidad todo el tiempo está como en esa lucha constante en sociedad, pero siento que en ese momento, como que en ese cambio de época, porque fue un parteaguas esa época en la que se estaba escribiendo el libro, entre los 90 y 2000 y lo viejo, y fue como esa lucha entre ideas conservadoras y liberales, que siempre terminaban siendo gobernadas por los conservadores. Pero curiosamente eso es algo que se está viendo ahora mismo. También otra vez. Porque en Estados Unidos otra vez están con esas mismas discusiones. Y lo que pasó en Argentina con Milei, ¿cierto? Que es lo mismo, llegan a cambiar todo porque dicen, no, estamos haciendo las cosas mal, tenemos que volver a nuestras costumbres más sanas y no sé qué cosas, y empiezan a volver a cambiar y de cierta forma retroceder con ciertos derechos que ya se tienen. Entonces, o sea, la pregunta para que hagamos el primer corte es lo que más vamos a hablar en del libro, pues, de esta historia, es como, ¿qué pensarían tanto ustedes, usted, hombre, mujer, cualquier tipo de persona, animales, todo, qué pensarían si todos los derechos que en ese momento tienen fueran arrebatados de la nada y te vieras obligado a vivir sin un solo derecho posible? Solamente el derecho a la vida. Te redujeran a una propiedad. Exactamente. ¿Qué pasaría si los hombres o las mujeres fueran reducidos a una propiedad? Ay, pero a los hombres no les va a pasar eso. Sí, a los hombres, yo sé que no, pero digamos que es muy teso porque aunque ella habla de feminismo, se puede aplicar a cualquier tipo de derecho. Sí. En ese momento estamos enfrentando nosotros en Colombia esa pelea por los derechos laborales, y perfectamente puede aplicarse ahí, en esa idea de nos están quitando a todos los derechos laborales que debemos de tener. Entonces, ¿qué pasa? Y todos los derechos, es muy teso porque vamos a hablar un poquito aquí esto va a ser muy, aquí vamos a ser muy, muy de lucha social. Yo creo que todos pasamos por ese momento de estar muy al tanto de todas las luchas todo el tiempo y de saber qué es lo que está pasando. Muchas veces uno es como, pero es que eso no debería ser así, ¿cierto? Uno Claro. lo piensa como, pero esto es absurdo, pero ¿qué puedo hacer yo? Pero hay que ser También. conscientes de que mucha gente antes de nosotros luchó por un montón de derechos que en ese momento nos están quitando en todas partes, no solamente en Colombia. Y digamos hay que una lucha constante. También la idea de hablar de este libro en este capítulo es porque hay una lucha constante de hay que volver a cuando nosotros no éramos casi
no teníamos casi ni voz ni voto, sino que solamente podían gobernarnos los que nosotros mismos cogemos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar a ese punto en donde ni siquiera vamos a poder escoger a las personas que nos gobiernan? Entonces, la pregunta para seguir con el capítulo, vayan, recarguen sus cafés o sus cervezas o su vino o el agüita o lo que sea y Sus seguimos bebidas. con el capítulo. Retomando después del contexto. Después del contexto, porque el contexto es muy importante. Recuerden que el escritor siempre escribe las cosas Sí. por alguna razón. Vamos a hablar. A ver, ¿De qué explícanos. hablamos primero? ¿De Gilead? No, yo creo que lo chévere es primero conocer ese mundo de Gilead, cómo es ese mundo de Gilead, qué tiene, que lo hace tan horrible, porque le hemos estado hablando de que nos quitan derecho y todo, pero y que hay países que están haciendo esto. Entonces, ¿cómo es ese mundo de Gilead y cómo lo podemos asociar a lo que nos está pasando en este momento? Bueno, Gilead, como decía, es una teocracia. Ellos se apegan mucho a la Biblia, pero no se sabe. A su representación. Sí, no se sabe realmente si lo que ellos dicen de la Biblia es real o no, porque uno de los derechos que le fue arrebatado a todas las mujeres es el derecho a leer. Y a escribir. Ninguna mujer puede leer Ni escribir. O sea, eso, las letras por fuera, la mujer no tiene derecho a eso. Y el hombre siempre es el que lee o escribe. De hecho, es muy interesante porque la forma en la que a las mujeres, bueno, ya no necesitan leer, no queremos que lean, entonces, ¿cómo hacemos para que sepan los lugares que hay en la ciudad? Entonces, hacen símbolos. Ajá. Entonces, por ejemplo, el supermercado es un símbolo, Ajá. la casa es un símbolo, el carro tiene un símbolo. Si hay un carro que me recoge para ir a la revisión con el ginecólogo todos los meses, tiene un símbolo. Si hay otro carro para otras cosas, tiene otro símbolo. El supermercado tiene en el supermercado. Todos son símbolos, Ajá. pero referentes al nombre que ya tenían Exacto. o a lo que hacen. Porque Ajá. eso lo dice June, que en este caso, en este contexto se llama The Fred en español o Fred en inglés. Ya les vamos a explicar por qué. Ella dice, yo reconozco la tienda y sé que se llamaba así y así, pero como ya no hay letras, ya no hay letreros, tiene un símbolo de esto y esto. Y así es como la reconocemos. Entonces, el puré de manzana tiene un simbolito de Si manzana. tiene para una saber. vaca y un tarro de leche es porque allá venden carne y leche. Ajá. Entonces ellas ya saben y así es como se guían. Entonces el primer derecho, y me parece uno muy importante, es el de la lectura y la escritura, porque me parece increíble la forma en que ella nos muestra cómo eso puede ser usado para reprimir al otro. O sea, una cosa que a veces incluso varias personas lo rechazan porque dicen, no, es que a mí no me gusta leer o esto y lo otro. En este libro es usado como esa forma de reprimir al otro. O sea, es incluso un objeto de deseo, porque ellas son como, o sea, cualquier cosa, yo quiero leer algo. Porque ellas ya lo hacían y ya están metidas en este mundo en el que no se los permiten. En la serie pasa de la revista, ¿cierto? Sí, en el libro. En el libro pasa también. Tanto el punto que es una revista de espectáculos. Sí, una revista cualquiera ahí Super X. de farándula. Y ella Y ella igual la desesperada quiere por leer porque lleva tanto tiempo sin leer que... Me entiendo porque, por ejemplo, cuando el libro hablamos de 1984, y es que cómo se puede conectar esos Ajá. dos libros, si usted no se lee 1984, y es que, por ejemplo, en 1984 también el Sí, derecho hay una forma de control a través de controlar la eso. escritura y la lectura. Porque ellos cogen, por ejemplo, artículos viejos y les cambian, pues en 1984, les cambian palabras, les cambian cosas y pues ya de poco a poco se va cambiando la historia a través de esos escritos, modificar la historia a través de la escritura. Entonces, la lectura y la escritura en estas distopías son fundamentales y son formas de poder sobre el otro, en este caso sobre la mujer. Entonces, bueno, a ver, en Gilead es muy interesante porque ¿cómo está formado, para empezar a explicarles cómo está formado Gilead, cómo se forman las personas, cómo es todo el tema? Como la jerarquía. La jerarquía, porque eso es lo más importante para entender todos los derechos que les quitan a las mujeres. Ajá, en Gilead lo más importante son los hombres, y los hombres son los únicos que pueden tener derechos y hacer todo. Entonces hay los comandantes, que son como los que están por encima de ese nivel de... Son como los superiores, o sea, Sí. son como los de arriba del Ellos todo. fueron incluso los que montaron toda esta sociedad. Los que combatieron y todo el tema. Y hay unos que les llaman ángeles, que son de hecho como los que van a la guerra y sí, como soldados. ¿Sí entiendes Son la los idea de ángeles. por qué les llaman ángeles? Qué horror. Porque Es son terrible. los Es muy literalmente importante los la que forma- envían a que se mueran La forma en que llaman las cosas es muy... para esconder muy- lo que realmente es. Ajá. Ajá,
No, es terrible. Hay unos que son, ¿cómo es que se les llama? Como lo que es Nick. Los ojos. No, el rol Ah, que él bueno, el tiene. guardián. Eso, los guardianes, que ellos siempre están como acompañando a los comandantes y de cierta forma les sirven, ¿cierto? Son choferes, son guardias y demás. Hacen de todo a veces. Sí, Jardineros, todo. eso en cuanto a los hombres. ¿Qué tiene un comandante? ¿Cómo se compone la familia de un comandante? Bueno, el comandante como es el de poder, entonces tiene derecho, además de tener una esposa, a tener una criada y por ende también tener una Marta, que son diferentes roles que tienen las mujeres en este mundo. Tienen derecho a esto porque usualmente son hombres de edad avanzada que lo más seguro es que no puedan tener hijos, que ya sabemos que ese es el conflicto de esta historia, pero siempre le echan la culpa a la mujer. Eso es lo que te voy a decir, porque me eso que el elemento, o el elemento, yo no, que no sé de esto, pero creo que a nivel biológico, la persona que es más fácil de crecer y que no tenga fertilidad, que sea infértil, primero es el hombre que la mujer. Y yo cierto que entre líneas se da a entender eso, como que realmente los del problema son los hombres. Pero obviamente pero el hombre es el del poder. En esta sociedad se le echa toda la culpa a la mujer. Sí. Entonces, si la criada, o sea, mejor dicho, vamos a hablar de las mujeres para que se entienda No te bien. prendo la luz. Listo, sí, se está haciendo de noche. Listo, sigue. Listo. Tenemos a las criadas, que son el centro de esta historia, que van vestidas de rojo. O sea, aquí es muy importante todos los símbolos porque, pues, les decíamos, ya no pueden leer ni nada, pero entonces todo lo distinguen con símbolos y colores. Van vestidas de rojo porque esto simboliza, pues además de la menstruación, el nacimiento de los bebés y todo lo relacionado con fertilidad, también eso como ese deseo y esa pasión y la violencia que se ejerce sobre ellas, ¿cierto? Entonces van vestidas de rojo como lo pueden ver en la carátula del libro. Además, tienen como un sombrerito que se llama alas. Y haz de cuenta, como los caballos. O sea, ellas les cubren la visión de forma de que ellas no, digamos que no pueden ver bien, a pesar de que igual se defienden con eso, y evita que otros las vean, ¿cierto? Porque como ellas son propiedad del comandante, pues tampoco tienen derecho a verles ni sus cuerpos ni sus caras. Eso es lo que le decía ahorita Paula, con que yo creo que más que la lectura y eso, el derecho más teso que le quitan a las mujeres es el derecho al nombre. No, el primero es el derecho a borrarles quiénes son. Les porque, quitan ejemplo, completamente su identidad. Porque, por ejemplo, June ya no es June, sino que June es de Fred, que es de Fred porque el comandante se llama Fred. Ella es de Fred. En inglés, es súper simple. Of Fred. Es súper simple porque entonces... Tú no tienes nombre ya. Hay un man que se llama, no sé, que llame Antonio. Entonces sería de Antonio, de Daniel, las de criadas Esteban. No tienen nombre, no tienen identidad, no tienen o sea, ellas identidad. no tienen ni propiedad ni nada. Eso me parece lo que les importa a ellos de ellas es su cuerpo, porque están destinadas a tener hijos. Bueno, ¿quiénes son? O sea, en el contexto de el cuento de la criada, pasa una guerra en donde este grupo que llaman los hijos de Jacob tratan de adueñarse de Estados Unidos. A sus esposas las toman como esposas porque son sus esposas estos comandantes, pero ellos consideran que hay una clase de mujer que no se merece el privilegio de ser esposas y que son pecadoras. ¿Por qué? Que esas son las que serían las criadas, que en el momento en donde pasa la guerra, donde se adueñan de Estados Unidos, empiezan a secuestrar a mujeres. ¿Y a qué clase de mujeres empiezan a secuestrar? Como ellos tienen la idea de que hay que volver a los valores tradicionales, mujeres, por ejemplo, como June, que ella primero fue moza de su actual esposo, pues era como impura, era una pecadora. Sí, porque tuvo el hijo fuera del matrimonio también. Ajá, sí, mujeres que tenían relaciones por fuera del matrimonio, demás. Y muy importante, también si tenían hijos, porque eso indicaba que eran fértiles. Ajá. Entonces servía más al propósito para el que las necesitaban. Entonces ella fue la moza de Luke, que era su esposo, y tenían una hija que era Hannah. Entonces obviamente pues ellos terminan atrapados en este mundo horrible y como ella es joven y cumple como con todo este perfil, termina yendo a
¿cómo se llama? La Casa Roja o algo así, A la casa. que es donde las reforman para servir a este propósito. Pues ellos lo ven como un centro educativo, pero es más como... Lavado de cerebro. Sí, un lavado de cerebro a punta de torturas y de videos y de cosas así, como para que tú a través del miedo y de la repetición te acoples a ese mundo. Entonces hay un montón de mujeres que cumplen con esos requisitos y son secuestradas y llevadas a estos lugares para volverse en criadas. Obviamente, los homosexuales, lesbianas, personas, no sé, personas impuras, ¿qué les pasa? Pues obviamente, como no tienen cabida en esa nación, sociedad. pues las matan, obviamente. En ese momento nos estaban haciendo la purga, porque les llaman purgas, la purga en la universidad. Obviamente es muy teso porque en la serie ellos por eso lo expanden, Sí, eso fue algo porque como que se mencionan hablan de las purgas, pero... la purga de que vamos a acabar con las personas de la educación, porque como queremos que las mujeres no tengan educación, Eso siempre pasa entonces, en la realidad. ajá, O sea, siempre. mirándolo como en lo que pasa en la realidad, en problemas de conflictos. Lo primero que hacen en los es países. chao educación. De hecho, hay un discurso muy polémico de Milei, ahorita que mencionabas Argentina, y es que hay momentos en donde esos programas donde llevan a los... Ajá. Aquí alguien se acuerda, creo que tú te acuerdas, en el momento en donde hacía campaña de Petro y Duque. Ah, sí, que hacen como unos debates. Que no, ¿no? que a Duque, un programa de radio, que Ok. Duque lo llevaban, creo que no sé, creo que era a Caracol Radio, no sé, Ajá. y lo colocaban a cantar música de rock y a Petro lo hace preguntas y preguntas y preguntas. Sí, Ese eso tipo de depende, programas. sí, porque y claro, eso muestra la posición que tienen en y el Milei en esa entrevista decía como qué cosas tiene que cortar, según él, que no son necesarias. Y él, en su idea política, yo no sé si en este momento lo está haciendo así tal cual, Sí, realmente pero no. él quería cortar el Ministerio de Educación primero y ya después de ahí otros. Pues, o sea, pero lo primero que yo como que el Ministerio de Educación está corrompido, bla, 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 porque no enseñan lo que es y no sé qué, está corrompido, entonces tenemos que eliminar el Ministerio de Educación. Y la idea de él era coger todos esos ministerios Ministerio de la Mujer, todos esos, Sí, es que eliminarlos él y llegó- volverlos en un solo ministerio que haga todo. Llegó a quitar Ajá. muchas cosas. Así, Entonces, yo no sé la verdad cómo es entonces la hágase cuenta situación. que en Gilead pasó eso, algo así muy parecido, pero entonces, claro, las mujeres, los que no servían, las personas, los gays, las lesbianas, etcétera, etcétera, los Sí. colgaban, los mataban antes y durante, ya cuando estaban establecidos, los colgaban. Entonces, sigamos explicándolo a las mujeres porque hay algo ahí que quiero como conversar. Las esposas, por el contrario, ellas son como la representación de la Virgen María. Entonces, el color que usan es azul. Toda la ropa es azul. Y son como esa representación de la pureza, de la maternidad, pero sin la parte del deseo y demás que se la dejan a las criadas. Y ellas tienen un ritual horrible, horrible para las dos, me parece, para concebir bueno, ese bebé. ahorita que decías que todas las mujeres están siendo como arrebatadas de algún Sí, tipo de derecho de alguna forma, todas. las esposas están siendo arrebatadas del derecho a la maternidad, porque son y mujeres... también amar a su esposo, Ajá, porque exacto. es que no tienen ningún tipo de contacto, porque no pueden sentir ese deseo, ese placer. Además porque al final de cuentas, pues ellas quieren ser mamás, de verdad. Y entonces les quitan... Toda la sociedad está desesperada por tener bebés, pues precisamente porque hacen falta, porque no están naciendo bebés. Entonces es ese deseo de que nazcan, pero pues obviamente Gilead lo lleva al extremo a que nazcan bajo cualquier medio, ¿cierto? Ay, mi gordito. Entonces, en este ritual, la esposa se sienta en la cama, le toma las manos a la criada se acuesta. Se acuesta como sobre las piernas Ajá. de la esposa. Así que así acostada, que está la esposa. Y lo que pasa es que llega el comandante en Le- la fecha en que es probable que la criada esté fértil, porque ellas tienen un seguimiento constante con su ginecólogo. Y sin nada de erotismo, sin nada de sensualidad, pues simplemente levanta su falda y hace lo que tiene que hacer para concebir el bebé. Que es muy horrible porque, o sea, la esposa está ahí sentada simplemente viendo qué pasa eso, pues la criada obviamente está siendo violentada y el Violada. comandante no puede mostrar que obviamente está sintiendo placer, porque eso es obvio,
Pero bueno, él mismo se inventó ese sistema. Sí, de hecho, Entonces, antes del ritual, lo importante es que leen algo de la Biblia. ajá, ellos Es que no me acuerdo, leen. yo no me acuerdo qué es, creo No, que es lo lee el Raquel, comandante, pero creo que es sin que ellos Raquel, vean. creo que es Raquel, no, Ay, la ay, historia de la ay, Biblia. creo que es la de con Jacob, pues con lo de... Sí, o sea, la precisamente idea es esa- que, yo no me acuerdo porque es que yo casi no leo la Biblia, pero no, obviamente casi no leo la Biblia, pero sé que hay un personaje que es Raquel, que no puede tener La esposa hijos, de este señor no puede ya darle hijos tiene y hijos, él le entonces, dice algo así como, si no tengo hijos no, me muero. ella le dice a Ella le él, dice a él. ella le dice a él, si no puedo tener hijos, si no me das un hijo, me va a morir. Entonces, como yo no puedo tener hijos, te doy a mi criada. O sea, es como que lo tomaran literal. No sé si realmente dice así la Biblia. O sea, porque es puede es el ser Nuevo Testamento, perdón, es el Viejo viejo. Testamento, entonces es muy Puede ser, probable sí. que en ese momento en donde pasaban tantas cosas en la Biblia, pues Ajá. fuera muy posible que sí. Entonces ellos se lo toman literal y dicen, bueno, esa es la forma en que vamos a traer bebés a este mundo. Y hacen eso cada mes. Horrible. Están las Martas, que están vestidas de verde. En la serie se ven como de Es un cafecito. verde, pero oliva, así súper. Ellas están vestidas claro. de verde porque representan la naturaleza y como esta paz, esta tranquilidad. Y son las que se dedican al hogar. O sea, Y ellas son- cocinan, ellas lavan. ¿Por qué las martas no las violan cada mes? Pues porque las martas o son Son, mamás de ajá, hijos que se murieron en la guerra, que están de parte de Gilead, mujeres mayores. mujeres mayores que ya tuvieron hijos, que ya no pueden tener hijos, que perdieron a sus esposos en la guerra. O sea, es muy todo porque ellos usan todos los recursos que puedan. Ah, se me quedó, esta mujer perdió al esposo y el hijo en la guerra por culpa mía, la puedo usar. O sea, ellos usan todos los recursos de la forma en la que puedan, se cayó, con tal Se desmayó el gran hermano. de hacer como que, hacer sentir a esas mujeres que supuestamente hacen parte de esta sociedad que están creando. Entonces, claro, ellas no son violentadas en el sentido de que no las violan y no las maltratan. De hecho, creo que son yo las que tienen como una vida más sin tanto trauma, en el sentido de que no tienen que ver cómo sus esposos están con otra persona ni nada. Pero obviamente la sirvienta es la que le Ajá. dicen, quiero Y esto, siempre esto y está esto. como Relegada. ajá, Es nadie se como- acuerda de ella. Y el nombre es porque era en la Biblia como la que acompañaba A la cuidar persona que se a embaraza. Jesús, Ajá. a Es María, la, o sea, es con, la, con es María. la hermana de María. Marta es la hermana de María. Sí, no sé, la verdad. Sí, Marta es la hermana de María. De lo poco que me acuerdo, Marta es la hermana de María. Bueno, entonces por eso se llaman Martas. Por otro lado están las tías. Las tías Son van las peores de todas. vestidas de café Las mujeres más horribles de o esto. de gris, si no estoy mal. De café. No, ambos. Bueno. Pero pues en la serie se ven de café. También son señoras mayores, pero que están con el rol de reeducar a las criadas. Entonces son las que están en esta institución horrible y las que les enseñan todo ahí a las patadas, porque si vos no te adaptas, te hacemos daño. No sé si se lo expandieron en el libro, en la serie sí. Pero en la serie nos cuentan que, vuelvo a decir, yo lo tomo como que tiene parte, porque al final de cuentas la escritora trabajó ahí. Pero en la serie nos cuentan que a las tías les colocan nombres de productos Sí. femeninos. Como algo que suene familiar Ajá. y tranquilo, como... Sí, como que, Ajá, claro, eso es real. para los hombres lo que les suena tranquilo es el nombre de un producto de belleza. A las tías les colocan nombres de productos de belleza porque supuestamente en la idea del hombre que está del comandante, ese nombre le va a dar tranquilidad porque es un producto que se echaba todos los días y le va a dar familiaridad. Pero Eso, realmente es lo yo más creo sobre- que la única que menciona, no me acuerdo, no. Sí, hay varias, más. pero pues la Pero más me acuerdo, la más importante es es la Lidia. tía Lidia. Ajá. Pero sí hay otra, no me acuerdo cómo se llama, a la que Moira... Todo es un producto femenino. Todo. Bueno, entonces, lo que sucede dentro de esta institución es muy horrible porque, bueno, además de que las están obligando a meterse en esto, hay una escena que a mí me marcó mucho que cuando lo En el leí, libro. porque hay un personaje que se llama Janine y ella cuenta como que fue abusada antes de estar en este mundo, en Gilead. Ah, pues. sí.
y Me acuerdo. todas hacen como una especie de círculo y obligan a que las demás la señalen de que eso fue culpa de ella. Que es lo que se... Hasta el punto de que ella ya a lo último llorando dice que fue culpa de ella, le lavan el cerebro horrible. Claro, porque eso es lo que hacemos hoy en día. Pues hoy en día cuando hay una víctima, Se señala. se señala a la víctima antes que a la... Y a mí siempre me ha parecido charro que... O sea, como doblemente Y violentada. a mí me parece muy charro siempre que... O tú no sé si lo tomas en cuenta, o no sé si es algo que mucha gente no nota, y es que a mucha gente, muchas veces cuando hay un asesinato, un abuso, lo que sea, se cubre el rostro de esa persona Ah, que cometió el crimen antes que a la persona, a la víctima. O sea, tapan, cubren el rostro de la persona que fue el victimario, el que hizo lo malo, y a la víctima que es la que está más expuesta a todo, le la muestran por todas partes. Y es como... y siempre se tiende a señalar que fue culpa de la víctima. Como que automáticamente todos buscan en su cerebro una razón por la cual fue culpa de la víctima. Sí, Así me parece es. muy... Y eso es lo que plasma pues ella en el libro. Y además pensando que yo estaba en Berlín, en un momento en donde las mujeres estaban siendo atacadas y eran feministas, porque era la segunda ola del feminismo, que fue, yo creo que fue de las más, o sea, la primera y la segunda fueron las más violentas, en el sentido de que las represalias que tenían contra la mujer, porque las mataban, o sea, literalmente mataban, por algo se celebra el 8 de... El 8 de... Sí, tremendo. Entonces el 8M, es porque, claro, las mujeres a ustedes quieren luchar por sus derechos, pues las vamos a matar, o sea, les tocó. Entonces, claro, ella está en este momento y ella siente realmente como si tú luchas por tus derechos, pues te matan. Entonces, claro, ella lo plasma mucho en los personajes de las criadas, pero siento que ella plasma mucho eso en ciertas personas como Janine, como Moira, que son personajes que ya tratan como de adentrarse en esa rebelión un poquito, de que yo no quiero esto, pero igual tienen consecuencias por rebelarse, que es lo que Sí. pasaba en ese momento, que es lo que pasa ahora, pero claro, ella está viviendo en un punto como de quiebre en la idea feminista, entonces muy Hablando teso pues eso. de Moira, en el libro es ella, en la Moira serie... es como una amiga de Janine, No, de de June. Jun, perdón, de El- la el- protagonista. en el libro es Moira, en la serie es a June a la que le pasa esto. Moira intenta escapar de esta institución y no lo logra. Entonces, ¿qué pasa? Ellas dicen, tú no sirves para tener hijos, pero tú para tener hijos no necesitas pies. Entonces la torturan horrible que prácticamente no puede caminar por varios días porque la dejan vuelta a nada. Eso le pasa en la serie pues a June, pero en el libro es Moira. Sí, hecho les cortan, los amputan. Sí, les hacen, las les hacen de hieren, todo. Pero porque es como, igual sirves para lo que te necesitamos, entonces con esto vas a de entender que hecho, no debes hacer en la eso. serie hay un punto en donde pillan se dan cuenta que hay una criada que tiene una relación escondida con una Marta, y a la Marta la matan. Como la criada puede tener hijos, el castigo que hace es que le hacen la Ablación. ablación, claro, para que no sienta quitar Placer. cualquier estilo de placer que la lleve a volver a cometer un acto así, como el No, y que ellos lo llaman traidores de género. traidoras de género, claro, cuelgan a los... horrible. Es muy teso, es un mundo que parece muy loco. O sea, Margaret crea un mundo que pareciera algo salido de lo más horrible de este universo, pero es Pero sí algo que hay, pasa. Pues en Irak, sí las pasa. mujeres en pleno 2025 todavía no pueden vestirse normal. Hasta hace poco, creo, que se prohibió, hasta hace poco, no fue en qué país fue, pero sé que es un país de Medio Oriente, que ya abrieron como que la mujer se puede vestir como quieran. De hecho fue tanto que en un programa de Estados Unidos, como en forma de representación de, bueno, ya nos quitaron esto, una presentadora se quita se me olvida cómo se llama, Sí, se su quita cosa. pues lo que le cubre el rostro y ya muestra su rostro y su cabello, como en forma de decir, ya por fin podemos vestirnos como nos dé la gana. Pero eso fue hasta hace 2 semanas de que estemos grabando este capítulo. O sea, eso pasa horrible. Aquí en Colombia todavía seguimos bajo la idea de que es que Dios no nos deja, entonces quitemos el aborto. O sea, para que de pronto, Debatible. para que no debatir esa idea, pues porque eso es muy debatible, porque cada uno tiene su punto de vista y la idea Claro. no genera un debate sobre eso, pero eso es decisión de cada quien, diría yo, pues eso es decisión de cada mujer. Y la idea es que aquí se está peleando por eso y se está tratando, como que llega un punto en donde se avanza, pero vuelve a retroceder y así. Y en los países latinoamericanos estamos así en general. Sí. Entonces como que estamos en un punto en donde el libro parece muy loco,
parece ciencia Pero sí ficción, son cosas que pero son pasan. cosas que pasan. En ese momento, a ver, hay un... Tú conocí, bueno, a ti te a nosotros nos tocó la idea del satanismo, el satanismo social, o el miedo, ¿cómo es que es? Miedo satánico, que en donde todo era el diablo. Todo, A todo el mundo le tocó, creo que del 90 hacia atrás, los que nacieron del 90 hacia atrás, el Dragon Ball era el les tocó que diablo, Pokémon Pikachu era todo el el diablo, diablo. Y es porque la Yu-Gi-Oh! idea era volver a esa idea moral otra vez, de que, o sea, nos están llenando de Los un montón, Nintendos. nos están llenando de un montón de ideas satánicas que son del diablo, volvamos a nuestras ideas religiosas, católicas. Y eso en ese momento está pasando aquí en Colombia otra vez. Pues, yo no sé si en el Carmen de Iboral hacen un concierto de rock, pues que un festival de rock, que creo que fue hace como 8 días, o no sé si Sí, hace, hace poquito. fue hace Sí. poquito. Y durante 3 meses los grupos religiosos se unieron, es que se unen para eso. Se unieron todos los grupos religiosos, algo que es raro. Se unieron los grupos católicos, cristianos todos, para hacer cartas a la alcaldía del Carmen, para que es que nuestra moral religiosa no nos permite que a nuestro pueblo venga esta gente que quiere sembrar el caos, no sé qué, de algo así. Es como, uf, o sea, como que fuerte que todavía estamos en pleno 2025 y todavía no somos capaces de convivir con otras ideas aparte de nuestra creencia. Eso me parece muy loco. Entonces este libro es muy raro porque tiene sentido lo que ella dice de esa idea de la ciencia ficción especulativa, porque realmente son cosas que pasan todo el tiempo. El libro es muy teso porque más o menos lo que tú me cuentas también, lo bueno entre el libro y la serie es que el libro cuenta algo y lo define y nos cuenta cómo es este mundo, cómo Jun pasa por este mundo, pero termina de una forma en la que la serie parece que contara una historia alternativa, una historia en donde pasan cosas que pudieron haber pasado en el libro, pero que pasan de otra forma, entonces nos Sí. lleva a otro tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece que este libro es muy valioso en este momento por lo que estamos pasando a nivel social en general, pero no sé, a mí me parece que la ciencia ficción, algo de la ciencia ficción es que siempre está vigente todo el tiempo y siempre volvemos a la ciencia ficción, es porque estos temas todo el tiempo se reinan. Cuando hablemos de Sueñan los androides con ruedas eléctricas, Ah, también. ese libro es de hace cuánto, Hace rato, no sé. hace mucho, Pero sí, se y, puede hablar ahorita y de estamos él. en plena... Con todo lo de la inteligencia Ajá, artificial. y es como súper bien en ese momento y lo mismo pasa con Margaret. Vamos a hacer una pausita, otra pausita para que sigamos hablando pues como el libro, recarguen otra Sí, vez hay cositas que todavía cafés, me falta decir. hay muchas cosas que va por hablar, recarguen sus cafés, estiren un poquito y volvemos con el capítulo, listo. Ya para cerrar como toda esta simbología que trae este mundo, hay algo muy particular que no se llevó a la adaptación, que es que los hombres de más bajo rango tienen esposas, sí, pero esta cumple con todos los roles, que viene siendo como lo que sería una ama de casa tradicionalmente en nuestra realidad. Entonces estas se distinguen porque tienen colores de todos los vestidos son de todos los colores, que el rojito, el azul, todo, todo, todo. Y entonces es como si fueran mujeres de menor rango, porque hacen todas las labores. Son pobres. Pero entonces, volviendo como para cerrar con el tema de las criadas, o sea, ellas no las limitan solamente a la reproducción, porque obviamente sería muy fácil que ellas se rebelen de esa manera, entonces les dan como cosas que podrían aparentar ser beneficios. Entonces, ellas son las que hacen las compras. Las, las martas les dan unos cupones y porque no pueden tener dinero y ellas van y compran lo que necesitan en la casa. Pero para que no salgan solas, salen de a dos. Y ahí es donde entraba lo que decías ahorita, que uno no está seguro si la otra compañera pueda pensar como uno o sea creyente, porque sí hay muchas mujeres que creen en esa religión y que se acoplaron a obviamente en ese mundo pues hay un sistema de revolución, como en cualquier mundo opresor, y Mayday. hay un grupo pues que también sí defiende la idea. Entonces, claro, el problema de eso, de que tú decías, es que no sé quién está en ese grupo de revolución porque es contra secreto. Y puede que yo no esté ahí, pero digo algo raro y la otra ya va y me... Claro, y el problema es que Mayday, que así se llama ese grupo de revolución, obviamente esto al ser un lugar tan cerrado que no se escapa, hay un sistema de vigilancia que llaman los ojos, Los que es ojos. parecido, en 1984 son, bueno, no,
Ah, sí, también son por partes del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué? La del sistema de vigilancia. No, bueno. Usted lo va a hablar con B de Venganza. Es que Venganza, sí. B de Venganza, el que se haya leído esa novela gráfica, o se haya visto la película, pero es una película casi no lo extienden. En B de Venganza hay un sistema de vigilancia. Eso también puede ser un futuro distópico. Un sistema de vigilancia en donde hay como que el gobierno se divide en nombres que son como partes de la cara. Entonces están los ojos, todos los ojos son los que se encargan de la vigilancia. Los oídos son los que se encargan Ya. del radio y no sé qué. Pero siempre hay como una forma de vigilancia en Exacto. estos mundos. Y Y en el cuento de la crea son ojos. infiltrados. Pero o sea, a ellos les Ajá, dicen son los ojos que pero no sabes quién puede ser exacto. parte de los ojos. Puede ser cualquier persona, puede ser desde un vigilante, desde un guardián, puede ser desde un ángel, puede ser un comandante. O sea, es un sistema dentro del sistema que vigila a todos. O sea, a lo que vigila a los comandantes, que vigila a las esposas, que vigila a todos, porque todos pueden pecar. O sea, Ajá. las esposas pueden maltratar a las criadas y eso está prohibido. Sí, porque el cuerpo, Claro, sobre todo la parte reproductiva. lo que más pasa, los comandantes pueden meterse, involucrarse apasional y sentimentalmente con las criadas y eso está prohibido. Entonces hay un sistema como vigilancia interno que cualquier persona está. ¿Qué pasa? Que obviamente a los comandantes se pueden salir más con la suya. En la serie sí castigan, en la serie sí muestran que castigan a uno de esos comandantes. No sé en el libro qué tan así sea. Hablando pues de los castigos, eso también es muy importante en cuanto a las criadas, porque son ellas las que castigan. Ah, bueno, pero sí, sí, para ir con eso, porque el sistema de vigilancia es muy importante, porque al final de cuentas es lo que siento que es lo que lleva más al terror de todo el que vive en ese mundo. Claro, tú todo el tiempo te sientes vigilado y no te atreves ni a mover Y una pestaña. juzgado y todo el tema. Tienes que cumplir con tu rol definido. Y muchos eso porque lo que hablamos, que hemos, pues como que se ha estado peleando mucho como en este último milenio, en todo el tema del rol de la mujer, del rol del hombre, de todos esos roles que la sociedad como que ha ido definiendo. Y como que este libro como que trata de plasmar lo negativo que puede llegar a ser y qué pasa cuando tenemos roles de género tan definidos, en el sentido de que de lo mal que puede llevarse, lo violento que puede ser que una mujer tenga un rol tan definido y que solamente se le juzgue mediante ese rol. Y Es una propiedad. exactamente, pero no solamente pues hablando de las criadas, sino hablando de Todas son todos esos propiedades, roles. es que Ajá. las mujeres no Bueno, son sí, es nada verdad. diferente. Pero Ahí en ese mundo hay un lugar que se llama El Muro. Y de hecho, June siempre va acompañada de la otra criada. Se da un pasón por ahí y miran quién está colgado, si de pronto es alguien conocido, ¿no? O qué. Y ahí nos encontramos que, por ejemplo, castigan y pues y ejecutan a personas como por ejemplo personal médico que haya practicado abortos o que haya pues como lastimado de cierta forma la parte reproductiva, que es lo que les interesa a ellos, o personas que fueron identificadas como rebeldes o pecadoras, los cuelgan ahí y los dejan expuestos públicamente para que los demás también sientan ese miedo y no se atrevan a actuar de esa manera. Es otra forma como de recordarles que están, o sea, como de quitarles la esperanza, como de no, tienen que actuar de esta manera o si no, van a estar en el muro colgados. Pero hay muchas formas en las que ejecutan los castigan. Ajá. Y si, como les decía, es a través de las criadas. Pero esto lo llaman salvamentos, que es otra palabra que uno diría, bueno, qué forma tan interesante de decir que las criadas van a ir a matar a alguien. Y las recogen y las llevan. Entonces es muy, muy loco porque incluso hay una parte donde van a colgar a unas criadas y a una esposa. Y ejecutan también a un guardián. Porque lo que dan a entender es como que, o sea, que él atentó contra la vida de ese bebé que la criada estaba llevando y como que la esposa y las criadas, no sé, no dieron mucho detalle, que porque para no impresionar de lo horrible que era el crimen,
pero eso suena más a un tapado. Que eso también es lo mismo del manejo de la información. Ajá, un Pues el tapado. controlar también el Como manejo de qué es lo que sabe todo el mundo y qué no. van a ejecutar a un hombre que muy probablemente era inocente, porque eso es lo que yo le entendí a ellas al final. Pero las obligan pues a las mujeres las cuelgan, pero es con una cuerda que todas las criadas jalan a la vez. Y al hombre le pegan una cascada entre todas horrible, que a la vez es como una forma de ellas desahogarse de todo La lo que ira. tienen. Porque están golpeando para todas es como ese hombre que tienen en la casa como comandante. Ajá. Entonces, por eso lo golpean horrible. Eso es muy impresionante, pero entonces ella, o sea, hay quienes no quieren hacerlo, pero les toca como de cierta forma actuar, porque si no van a sufrir las consecuencias, que es algo que se explora también en la adaptación. Y hablando pues como un poquito de esa adaptación, me pasó algo muy chistoso y fue que yo ya iba más o menos por la mitad del libro y dije, amor, vamos a ver la serie, porque pues ya iba por la mitad del libro, ¿cierto? La serie, vimos 2 capítulos. la serie sale en el 2019, Algo así, sí. 2017, perdón. Tiene 5 temporadas, hace poco salió la quinta. Creo que ya acabó, ¿no? Ya es la última. Es una serie que ahorita voy a hablar un poquito de ella. Es una serie que No, el es gran hermano no nos acepta. para mí es un estándar de cómo narrar con las imágenes de forma perfecta. O sea, es una narración visual tremenda. Ahorita hablando un poquito de eso, pero es una adaptación que se la pueden ver. Es una muy buena Muy adaptación. Tengan Yo en no la he cuenta que terminado. ten en cuenta que la escritora trabajó ahí, entonces lo que vean que afecta a lo que pasa en el libro, pues es como que aprobado de esta forma por la escritora. Sé que quedó una buena relación como entre la escritora y la serie, entonces... Vean un opresor, no me es deja una hablar. buena. Iban 2 episodios de la serie y me di cuenta que habían alcanzado lo que yo había leído. En 2 episodios de 5 temporadas. Entonces yo quedé como, ¿y entonces qué va a pasar en 5 temporadas? Terminé de leer el libro, efectivamente, al siguiente episodio. Pasa casi que prácticamente ya habían adaptado el libro y parte de ahí en otra historia aparte. Es como una línea temporal aparte que si esta persona no hubiera dicho esto, hubiera pasado lo que pasa en la serie y pasa en el libro diferente. O sea, es chévere porque tú te estás viendo la serie, vas a entender el universo, pero no te estás spoileando el libro porque el libro es diferente. No, porque si se lo spoilea todo al principio. Pero digamos que la forma en la que termina es muy diferente a cómo la serie continúa. Bueno, es muy interesante el final del libro. No lo cuente. No contemos el final porque el final es lo interesante. En la última trama, en el último capítulo, pasa en el 2000 qué? Son 100 años después. O algo así, sí, o sea, no, casi 200. Casi 200 años después. Algo así. Y es como unas ponencias de unos historiadores que están hablando de lo que pasó en ese periodo de tiempo. Realmente el final de la historia de Jun como tal es muy abierto, te deja pues como ahí a interpretación. Es muy, muy chévere leerlo, pero me encantó esa forma de terminarlo como si fueran unos historiadores hablando de eso, porque me dio tanto contexto que dije, por eso era esto, sí, me gustó mucho ese final del libro. No, a ver, yo creo que es muy intenso porque, no sé, siento que nos habla mucho en ese momento que estamos como tan perdidos como el tema de la identidad, de quiénes somos y de que todo el tiempo nos están diciendo qué tenemos que ser, pues de que todo el tiempo tenemos que ser. Hay una cosa que, a mí, o sea, es muy interesante porque no sé cómo voy a unir esto, pero en todos esos días que hemos estado esperando en hacer como el capítulo del libro, lo uní mucho como a este tema de la Casa de los Famosos. Yo no he visto nada de eso. Yo estoy siendo bombardeado por eso, entonces me aparece en todas partes. Yo no sé nada. Pero es muy teso porque es como esa forma como de perder nuestra identidad. Pues como que todo el mundo se sumerge en la identidad de las personas que están ahí y lo copian y lo imitan y lo apoyan. Y como que todo el mundo durante las horas que ven el programa como que pierden su identidad para mezclarse con lo que están viendo en pantalla. Tanto que lo llevan a su vida real, a que por redes sociales insulten a una persona que apoya a otra persona de esa casa. ¿Sí me entiendes? Como que pierden esa idea de individualidad y se vuelven como una masa que está atacando a la otra simplemente por apoyar a otra persona. Entonces como que los que apoyan a una chica, entonces
adquieren automáticamente los valores, o sea, es muy raro, es muy extraño, me parece muy extraño en esa idea de perder esa identidad que a todo el mundo como que lo define. Hoy en día obviamente todos estamos como invadidos por muchas cosas y de ahí formamos nuestra personalidad y nuestra identidad, pero siento que cada vez se pierde como más la línea de qué es propio y qué estamos copiando de lo que vemos, como que cada Pero vez es se que va al perdiendo final mucho esa nosotros, diferencia. o sea, a lo que yo entiendo como formación, es lo que tú vas recogiendo, que vas adaptando a ti a medida que creces de lo que vas viendo y de lo que vas aprendiendo. Esto es como si uno dijera, ve, esto sí, esto no, y me formo. Parte de mí, parte de esto no, y así. Pero hay que cuestionarnos más qué es lo que estamos haciendo parte de nosotros. Porque es que estamos aceptando cualquier cosa solo porque la masa lo dice. Hay que cuestionar un poquito más en dónde estamos parados, porque Y, si no terminamos como en y que Gilead. estamos, o sea, es que piensan que es muy fácil, hoy en día es muy fácil que nosotros realmente nos quiten los derechos, que es muy fácil que si las Si algo que mujeres, damos por sentado, es pues muy me puede pasar fácil. como en Gilead. De repente, no, usted no puede tener cuenta, entonces le pasamos toda su plata a su esposo. Sí, eso es muy fácil. Siento que hoy en día estamos dando, o sea, como que estamos llevando nuestra mirada a cosas que nos están un poco quitando la vista de lo que realmente es importante. O bueno, es que no quiero sonar como que, es que ustedes ignorantes que ven eso, porque no, pues cada No, uno no. ve lo que quiere No, y y es cada uno, entretenimiento al fin y al y eso es cabo. entretenimiento, todo el mundo, o sea, hay gente que ve un partido de fútbol y después se va a leer filosofía, o sea, no tiene el entretenimiento. Es importante entender que entretenimiento es entretenimiento y existe y uno no también es revolucionario entretenerse, pues uno Sí, no, descansar, simplemente claro, acostarse, no no hacer podemos llevarnos nada. por la norma de que es que como estamos en este mundo capital, entonces tenemos que todo el tiempo estar produciendo, porque eso no, la revolución es No todo entretenerse. es trabajo, Y no todo es educación, no claro, y todo es parte, ese nada tipo de de cosas. programas son entretenimiento, solo que hay que pensar es cuando ese entretenimiento se vuelve otra cosa y empiezo yo a aportarme como lo simplemente entretenimiento. Piensen que el entretenimiento es la exageración de nuestros valores sociales, o sea, realmente como es lo que plasman ese tipo de programas es lo que ven en nuestra sociedad y por eso Sí, tiene claro, tanto por eso lo éxito. hacen así, porque saben Claro, que eso es lo que va a llamar público. entonces hay que entretenerse, pero hay que reflexionar sobre cómo estamos tomando eso que estamos entreteniendo, si como una solamente forma de entretenernos o estamos adoptando esto casi como mi escape del mundo real, que eso es muy peligroso porque ahí hay una Claro. línea que se puede perder. Y claro, ah, siento que el tema de los derechos laborales en ese momento está muy claro de qué es lo que quieren hacer y nosotros estamos como distraídos con otra cosa. Entonces, claro, Sí, es difícil. eso es importante porque en el sentido de que lo que el libro nos quiere mostrar y lo que Margaret nos quiere contar es que no podemos dejar que eso, o sea, no podemos dejar que los derechos, hay mucha gente, vea, usted no se imagina, y a mí siempre me gusta leer historia, me gusta mucho la historia, hace poquito que hablamos, por ejemplo, del Eternauta, que se hizo como el videito y todo el Eternauta, Ujú. es muy interesante, en la Argentina el Eternauta es muy importante, se lo obligan a leer casi, como nosotros aquí nos obligan a leer la Ilíada, allá les obligan a leer el Eternauta, porque es una pieza histórica de la historia argentina, de lo que pasaba, solo que hay alienígenas, pero eso pasaba. Sí. Pero entonces, digamos que hay mucha gente que murió hace muchos años por los derechos que tenemos. O sea, hay mucha gente que murió en marchas, o sea, todas las marchas son justas porque las marchas son peleas Eso es la de, muestra de la inconformidad que claro. tiene un montón de Otra personas frente a cosa, algo. otra cosa es que no faltan los que toman las marchas por simplemente el sentido de violentar eso, que eso está bien. Yo no estoy diciendo pues de las marchas de caminen por el lado, que no interrumpan, no. Sino que me refiero a que hay gente que Pero toma es que las hay que hacer, marchas. o sea, esos movimientos es para hacerse notar. Sí, exacto. Entonces, si caminas por el lado que no Exactamente. interrumpes, Solo no te haces que notar. hay mucha gente que, por ejemplo, abandonó movimientos estudiantiles en la universidad porque se dan cuenta que esos movimientos eran simplemente movimientos Hay de ideas muy locas. utilizar estudiantes para ellos tomar. Entonces lo que me refiero es eso, pero todas las marchas son importantes porque es como nosotros nos rebelamos ante algo que no nos gusta. Y hay mucha gente que ustedes no se imaginan cómo murió para que las mujeres puedan votar, para que pudiéramos tener dominicales festivos y nos los pagaran, si la gente los quería. Hay mucha gente que murió y que Para vería que por las eso. mujeres pudiéramos votar
que pudiéramos trabajar y estudiar, que de hecho yo me pongo a pensar, mi abuelita no pudo ni terminar la primaria, mi mamá afortunadamente terminó la primaria y empezó algunos estudios universitarios, pero bueno, y tiene trabajo. A mi y mamá, yo ahorita estoy pensando en empezar una especialización. a mi mamá, Entonces es el un cambio, cambio claro. y hablando desde nosotras como mujeres. O sea, A mi yo como mamá- mujer ahorita estoy pensando en un posgrado. A mi mamá los hombres de su casa le decían que para qué iba a estudiar el bachillerato, que eso, que más bien se queda. Entonces, o sea, piensen en que hay mucha gente que tuvo que sufrir mucho por los derechos y que es injusto que nos los quiten, porque de pronto nosotros no estamos lo suficientemente preparados para luchar por eso, o sea, porque estamos distraídos en mucho entretenimiento, que hay que entretenerse, pero no todo el tiempo. O sea, hay que tener muy en claro cosas, porque me parece que No vivir la vida en automático. a mí el libro me asusta porque eso está pasando y cada vez nos quitan más derechos laborales, a los profesores no se cansan de meterse con el derecho a la salud todo el tiempo y todo el tiempo es un tira de fuga con la salud de los profesores. Entonces todo el tiempo están tratando de coartar esos derechos que mucha gente murió para poder tenerlos. Entonces el libro me asusta porque el libro es una forma de decir, si usted llega a quedarse tan tranquilo, su realidad es frágil. su realidad es muy frágil, exacto. Y todo eso que en ese momento poseemos se puede ir muy rápido a la basura. Entonces, es muy interesante porque es un libro que se lee en cualquier época, porque en cualquier época a nosotros nos están tratando de quitar nuestros derechos, están tratando de violentarlos. Bueno, yo creo que para redondear esto y para terminar, porque tú estás hablando un montón Sí, lo siento. y estás hablando obviamente desde tu posición de hombre, con los derechos que tú consideras, Es verdad. pero mi reflexión frente a esto es, respeten a las mujeres que tienen alrededor, entendiendo que ha sido una lucha no vieja, eso está No, aquí eso a la lleva vuelta de la mucho- esquina, eso es- que se lograron como todos esos avances en cuanto a nosotras. Eso pasa mucho, que hay gente que cree que las cosas pasaron hace muchos años. Y No, fue eso hace es poquito. nada. Entonces respétenlas, quiéranlas mucho porque es que todos tenemos mamá, probablemente algunos tienen hermanas o primas, tienen amigas, tienen parejas. Entonces entiendan que la mujer con todos estos movimientos no es que quiera ser superior al hombre ni dominarlo, y bueno, puede que haya movimientos que sí, pero en general lo que se busca es que todos Hay de todo. nos veamos como iguales. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, pero este libro nos deja ese mensaje, es como estamos en una realidad en la que si cambia, muy probablemente no sea para bien para nosotras, porque el hombre es el que siempre ha estado en una posición de poder y de beneficio. Algo como para comentar en eso, que no sé si en el libro pasa, creo que no pasa. Y es que, a ver, los hombres siempre, en lo que me da a entender en esa historia, aparte de los comandantes, pues aparte de estas personas, parecen seres invisibles. Me refiero al sentido de los hombres antes pues, de los hombres antes de que pasara todo esto o durante. Porque, por ejemplo, cuando en la serie, cuando a Jun le quitan lo del tema de la plata, el hombre en el sentido de que no reacciona ante eso, ¿sí me entiendes? O sea, porque como que, no lo está afectando. Exacto, eso es lo que me refiero. O sea, el hombre tiene como un papel muy invisible, pero es porque realmente todo el tiempo pasa así. O sea, como... Eso va como por ese sentido. Cuando a ti no te afecta lo que le está pasando al otro, es muy probable que tú no reacciones. Y más cuando eso que te está afectando al otro puede ser un símbolo de poder para ti. Porque los hombres Exacto, están, pues como que a mí me beneficia, pues yo no hago nada. Pero es como esa falta de empatía, hay que entender como la posición en la que está el otro. Entonces, en el caso de la mujer, que es el que se trata principalmente en este libro, entender que esa lucha pues es muy reciente, que se han logrado cosas, que aún hay una problemática muy grande alrededor de eso, porque todavía hay mujeres que no se pueden vestir como quieran, que no pueden trabajar, que no pueden estudiar, que no tienen voz ni voto. O sea, cosas que yo tengo por estar aquí hoy, hay muchas mujeres en el mundo que no la tienen. Y aún así, hay cosas que faltan, porque yo no puedo salir a la calle con una faldita así sin que me digan nada. Es más, contando aquí, una vez yo solamente iba para el trabajo con uniforme, cubierta del todo, porque mi uniforme es bastante cubierto, y un hombre simplemente decidió que era buena idea acercarse y mostrarme una foto horrible de una mujer así. No quiero decirlo, pero yo entré en pánico y ya tenía tanto miedo de salir que Andrés me tenía que llevar a la esquina todos los días
porque eso pasó justo afuera de mi casa. Eso me hizo sentir completamente insegura en la cuadra de mi casa. O sea, yo ya no quería ni siquiera llegar a mi casa. Yo llegué al trabajo y le dije a él, recógeme en la estación porque no quiero bajar sola, porque tenía miedo. Y no es la única vez que me ha pasado a mí algo así. Y estoy segura de que las mujeres que están a su alrededor tienen una historia para contar así. Entonces todavía falta mucho. Hay algo que pasa en la serie, que creo que también pasa, tú me dices que pasa en el libro, que hay cuando June está chiquita, la mamá la lleva a una marcha de la mujer. Sí, porque la mamá, este personaje de la mamá es muy feminista, ella va a marchas y ella lucha y ni siquiera se sabe quién es el papá de June porque ella era muy Es otro hombre con esas invisible, cosas, sí. es otro hombre invisible en la historia. Y la lleva a una marcha y hay un montón de mujeres quemando papeles, como que así papeles largos, y al tiempo, cuando ya crece, la mamá le dice a Jun que ese día la mujer estaban quemando los nombres de los violadores. Y Jun dice, eran muchos papelitos, parecía nieve. Ese dicho de no todos los hombres, pero siempre, o sea, las mujeres siempre tenemos una historia con un hombre que hizo algo. E incluso pues ya acabo hablando de eso, cuando yo tenía solo 11 años, un tipo, un vecino, intentó hacerme algo. Ya ustedes... Menos mal no pasó, yo no sé, un ángel me protegió, pero un ángel bueno, no un ángel de este mundo, de Gilead. Y yo pude irme sin problemas. Cuando hay muchas que no. Ajá, cuando hay muchas que no. Y cuando crecí fue que entendí qué había pasado, pero yo era una niña. Entonces no es lo que dicen, no es la ropa, no es el lugar, no es lo que estaba haciendo. Pues queda ahí como la reflexión. Por ejemplo, ese hombre era muy religioso y pónganse como en esa posición. Era un hombre religioso, vecino mío que yo conocía, que solamente con palabras pudo llevarme a un lugar sola y afortunadamente no se fue a mayores, pero eso puede pasarle a cualquier niña. Entonces cuiden a sus mujeres. Entiendo porque está la idea de que el hombre cuando va a tener hijos prefiere a veces no tener mujeres porque sabe muy bien porque lo que sabe otros hombres la calaña hacer, que es. sabe muy bien los otros hombres o la clase de hombres que hay por ahí, entonces la clase de hombre que es el mismo, porque si él fuera un hombre decente, pues obviamente sabe que hay peligros, pero no pensaría que así van a ser directamente, sino o sea, sabría que hay opciones. Es lo que yo te dije a ti ahorita, que por ejemplo hay muchos hombres que les pasa, y yo sería de esos que uno se vuelve agresivo cuando tiene hijos, porque sabe que hay un montón de cosas que lo pueden, o sea, cuando uno cree o quisiera tener hijos o tiene hijos, a muchos hombres les pasa que se vuelven, o sea, la mujer de por sí tiene ese instinto de defensa de la madre, de que protege a su cría como sea, pero siento que el hombre también es muy agresivo con la idea de que sabemos, como uno sabe lo que hay por ahí, y generalmente hombres, entonces uno se vuelve como súper agresivo en el sentido de que no me toquen a mi hija o a mi hijo. Entonces eso es muy teso, pero hay que la reflexión de sobre cómo tomamos a las mujeres que están a nuestro alrededor, de cómo todo el tiempo le estamos quitando derechos sin darnos cuenta, porque no es como que es que todos los hombres están quitando el derecho al voto, pero hay muchos hombres que están quitando el derecho a la libre expresión y un montón de cosas o sea, muchos hombres que estamos... Sí, por ejemplo, lo que cuentan de cómo es en Corea la sociedad machista, de que si tú vas vestida de cierta forma o si te ves de cierta forma, te dicen de frente, estás fea. Corea ya es como una extensión de Gilead, realmente. O sea, Corea ya es... Corea del Norte, pues Corea del Sur también, pero Corea del Norte pues ya es otra cosa. Entonces, vamos a hacer la pequeña pausita para hacer la conclusión y ya dejamos el capítulo. Estás hablando mucho. Sí, lo siento, no, que es que me gusta la historia, me parece y me dice a mí, ay, no nos extendamos mucho, y él es el que está hablando. Que está es que el libro es muy bueno. Bueno, no, en conclusiones de las conclusiones, porque ya hemos sacado muchas conclusiones y reflexiones. Por tu culpa. Es que es muy bueno, la historia, se da cuenta que la historia es muy buena, y más porque a mí me gusta mucho cuando uno lee un libro o se da cuenta que hay un libro de cosas que uno puede ver como en su actualidad, porque lo lleva a apreciar un montón el libro
y a resignificar otras cosas que uno ve todo el tiempo. Entonces este es uno de esos Sí, que... a mí me parece muy importante el hecho de que lo haya escrito una mujer, porque como mujer sí se siente la todo perspectiva. en la piel. Y hubo muchas cosas que no mencionamos, de otros ritos que se hacen, de otras Sí, formas muchas cosas. en que se violenta a la mujer, porque pues no solamente es que ellas vayan a tener hijos, sino que se los quitan. O sea, tú solamente sirves para tenerlo y ya. Ah, sí, no, o sea, tú no eres Ajá, mamá, tú no vas a tú... ser mamá. Es lo que pasa con las alquileres de... Ajá. con los Pero ellas están ahí vientres alquilados. en contra de su voluntad. Obviamente. No. Incluso habiendo tenido hijos y siendo separadas de ellos, como es el caso de Jun con Hannah. Entonces, este libro nos muestra un montón de formas en que las mujeres han sido violentadas, porque no es que puedan ser, no, Sino que han sido. lo ha pasado, pasa y puede pasar en este momento. Sí, pues es que para repetir la frase de la escritora que dice que yo no he escrito nada que no se haya hecho en otra parte que no haya visto. Pues, Entonces, para las mujeres, recomendación, es obligatorio. Yo creo que yo creo que para las mujeres es obligatorio, para los hombres recontra Ajá, obligatorio, a porque eso nos iba. ayuda a entender un montón de cosas. Sí, como mujeres para como empatizar y sentir como eso, porque, por ejemplo, pues yo les digo, yo estoy en una posición muy, Y es que se muy crea como cómoda. una sororidad entre las personas mujeres de ahí. Exacto. O sea, entre las personas que hay ahí en el libro se crea como una especie de vinculación, obviamente por que son un grupo de mujeres que están sufriendo algo muy horrible. Y por eso es que el libro es como obligatorio leer, o sea, sí o sí hay que Entonces, leerlo. para entender todo eso y reflexionar en nuestro papel de mujer y en lo que, pues por ejemplo, yo no me siento una mujer de ninguno de esos roles. Aquí en la casa, este es el chef, se los presento. Y Muy pues rico además. sí, muy rico. Nos repartimos pues los quehaceres, pero él es el chef. Y pues como pueden ver, no tenemos hijos. No están mis planes embarazarme. Que no quiere decir que no quiera No ser tener madre, hijos, sino... sino que no quiero embarazarme. Para mí sería horrible ser una criada. Sí, la idea es que lo que queremos es que llegue la cigüeña. Y yo no soy esa mujer tradicional tampoco, porque yo trabajo, de hecho yo soy la que sale, él trabaja en la casa. Yo creo que además Yo que pues los planes de estudio y demás que tenemos. también he sentido que hay una generación de madres solteras, desgraciadamente solteras, porque es horrible, pero que han criado a sus hijos varones de una forma en la que yo siempre digo que los cambios de ese tipo de cosas que tú decías, de que no hayan más hombres que hagan ese tipo de cochinadas en la calle, siento que esos son generacionales, en el sentido de que van a pasar muchas generaciones, pero que cada generación la va a hacer un cambio para que llegue a un punto De donde eso se trata. haya, de eso se trata. Y me parece que hay una generación de desafortunadamente madres solteras que han como que criado a sus hijos de la forma en la que, bueno, usted tiene que aprender a apreciar cosas que hombres de otras generaciones no pueden. Y de pronto estamos creciendo, hay hombres que están creciendo como con una sensibilidad también diferente No, hacia y eso, el hecho de entonces que antes era una sociedad más machista hace que las mujeres también caigan como en ese juego. también. Y pasaba mucho que las mamás les alcahueteaban muchas cosas, Sí, que el hombre no caían en puede el ni mismo... trapear, Ajá. que si en la casa había una parejita, entonces la mujer hacía todo y el niño, bueno, porque el niño no podía ni trapear, ni Sí, cocinar, ni nada. yo, por ejemplo, no cocino, pues Pero no nada, lo disfruto. nada, no, y no es que Entonces por tampoco eso no sabe. me motivo, o sea, no me motivo a aprenderlo porque Ni un no... café, no, el café sí. ¡Ay, qué mentira! El café sí queda No, rico. yo sí le hago desayunitos, no te hagas. Pero- Pero él es el que hace las cocinas. Pues yo siento que sí, y yo lo digo es porque mi mamá, aunque mi mamá no es soltera, pues mi mamá, No, pero tú mi tienes mamá unos me papás crió, excelentes. mi mamá me crió pues con la idea de apreciar muchas cosas que normalmente no, entonces, no sé, yo siento que es un libro más obligatorio para, o sea, para las mujeres sí, Para las mujeres para empatizar, para los pero hombres para los hombres es un mundo, Bueno, también para empatizar, pero de comprender, sí, entender muchas ¿Cómo? cosas que estamos haciendo mal, pero que a veces por nuestra porque sociedad puede machista pasar no... alguien leer el libro y decir, no, sí, yo estoy de acuerdo con lo que piensa el comandante. Ah, sí, no Pi, falta. pi, pi. Sí, no, eso obviamente. No, y hay mucha gente que le pasará, obviamente. Obviamente, hay mucha gente que verá la Uy, serie. sí, uy, uy. En el libro es difícil porque como en el libro estamos viviendo el través de perspectiva los ojos de de ella, ella. es difícil no empatizar con ella.
O sea, tiene que ser que usted sea un Ay, sociópata. bueno, y no mencionamos, por ejemplo, que además de que en apariencia esta sociedad es súper súper pulcra, Ah, bueno, sí. existen lugares como Jezabel, se llama, Prostíbulos. que es un, sí, es un prostíbulo y ahí están todas estas Los mujeres que comandantes. finalmente no se pudieron adaptar a esta sociedad. Y claro, ¿cómo la usan los van comandantes? Que es lo que les decía ahorita, que los comandantes usan todos los recursos como Ajá. sea, pues los usan de. Y aquellas de mujeres que no trabajadoras se sexuales. adaptan en esta sociedad, pero que ya están viejas, que no pueden servir para ese placer, son enviadas a las colonias. Ejemplo, la mamá de Jun. A las colonias son lugares son, creo yo, más. En la serie, en el libro no lo explican tanto qué es, qué Son hacen. lugares en donde tienen contacto con químicos, Pero yo creo, trabajo más o menos, de campo más o y menos por demás. la forma en la que lo plasman en la serie, que son minas de gas natural, Puede pues ser. son minas de minerales El caso es que allá y tú no vas a substratos de vivir gases mucho. naturales. Tú máximo 3 años vas a vivir allá, entonces lo más seguro es que la mamá de Jun esté descansando en paz. Pero, claro, que es lo que. Se me perdió lo que está yendo. Pero no. La cosa es un libro obligatorio para hombres. Ojalá lo leamos porque si es algo que aparte de o sea, como a partir de una ciencia ficción, entender muchas cosas que vemos en nuestra sociedad, que a veces de verlas no solo, o sea, a veces la estamos viendo ahí todo el tiempo y no la entendemos. A veces uno ve en el metro y la gente súper tranquila con cosas que Sí, pasan. o sea, Y lo tantas raro, situaciones y de lo acoso raro, que se dan en y el lo, metro, y lo raro que es que el hasta hombre. tuvieron que poner el letrero de presiona el botón si te está pasando Solo algo. que a veces pasa que hasta lo raro es que hay hombres que reaccionan. O sea, cuando un hombre reacciona contra otro que está haciendo algo, lo miran mal y todo. No, incluso yo me he dado cuenta de que hay muchos hombres que también son violentados por otros hombres, pero es muy común que se lo callen porque se va a ver mal, Por que eso entonces digo- un hombre diga que es que otro hombre me hizo Por eso tal digo que es cosa. importante como que ahí están creciendo hombres con una sensibilidad un poquito diferente, pero porque están siendo criados por muchas mujeres, entonces eso es importante. Pero este libro es una forma de leer algo que, unas realidades que estamos viviendo en el día a día, a nivel político y social. O sea, hace poquito Que Estados ojalá no Unidos, lleguemos a eso. hace poquito Estados Unidos, estábamos leyendo que Estados Unidos quieren tener leyes para controlar la natalidad, en el sentido de cuántos niños quieres que tenga una mujer, cuántos puede Sí, que tener, porque quieren nace volver. como 1 punto algo por mujer. O sea, algo lo así. normal era el 2.5 y ya Ajá. bajó al 1.3, que es mucho Que menos. está bajando la natalidad. Entonces ellos quieren que volvamos a ideal esas es familias otro. de seis hijos. De hecho, hay países que Insostenible. hay países europeos que están pagando si tú vas y tienes 5 hijos. Entonces, estamos volviendo como otra vez a ciertos discursos un poco peligrosos hacia esos temas que están siendo muy delicados. Entonces, el libro es muy importante en el sentido de que nos ayuda otra vez a posicionar, o sea, si en el día a día vemos noticias y no estamos dándonos cuenta de eso, el libro nos ayuda otra vez como a posicionarnos en esos temas de nuevo para poder verlos y reconocerlos otra vez y ver qué hacer con eso. Y les voy a decir una cosa. Yo no he parido, no lo pienso hacer. Pero de todas las historias que he escuchado de mujeres, que no quiere decir que no amen a sus hijos, obviamente los aman un montón, pero todo ese proceso del embarazo y el parto es tan, Traumático. o sea, el cuerpo, tú psicológicamente, hay un montón de Pues cosas siempre ahí. hemos hablado de que hemos escuchado muchas cosas de mujeres que se sienten desplazadas cuando nace el niño. Que hay muchos casos de depresión postparto y demás. Que lo que importa ya es el niño y la mujer se puede quedar por allá vuelta a nada y doliéndole todo. Sí, con una cesárea Ajá. así, oh, Y y todo el mundo, ay, bebé, todo bebé. el bebé. Entonces, Que tú me decías esto, que es muy loco que primero se lo ven al bebé. y en la vez de mamá, saludar a la y, mamá, pues, que es no. la que llevó horas haciendo un montón de esfuerzo. Y siempre de lo eso. llaman como, eso es un milagro, el milagro de la vida, las mujeres dan vida, esto y lo otro, pero a la hora de que llegue ese momento, la mujer queda como a un lado. Sí, de hecho, Y, o sea, el hecho de que haya un libro en el que te cuenten que obligan a mujeres a pasar por todo este proceso una y otra vez, porque la idea es que pues, tienes un hijo, te recuperas y bueno, ahí miramos si tienes otro o si te retiramos yo no sé, a las colonias o algo que es peor, no sé, es como, ¿por qué quieres verme sufrir? No, entonces, no sé, el libro
No es ni tan largo, pero te deja Es reflexionando un montón de corto, cosas. creo que al principio va a ser difícil de leer si no están acostumbrados a eso. De pronto si no han leído tantas horas de teatro, las horas de teatro se escriben mucho así. Ah, por acá tengo yo Romeo y Julieta. Pues ahí está Fausto, también tenemos, entonces las obras de teatro se escriben mucho así, entonces, pero si no están tan acostumbrados de pronto al principio, los primeros dos capítulos puede que se enreden más, pero ya después ustedes más que lo van a disfrutar un montón y se van a pegar un montón de esa lectura, es muy buena. Y ojalá lean más de Margaret Atwood, no solamente el cuento de la criada, ya tiene muchos. Nosotros ya tenemos ahí pendientes los testamentos. Los testamentos que van a ser va a ser interesante conocer la historia después de, son Y 15 más que lo años escribió después de. tanto tiempo después. Entonces puedo reflexionar mucho sobre muchas cosas. Entonces, Sí, porque de pronto en ese momento no se atrevió a decir ciertas cosas, o así, entonces es interesante. Lean mucho a Margaret. Si de pronto aquí no hemos promulgado tantas mujeres escritoras, hay que promulgar más porque hay unas hablamos muy de tesas. Mary Shelley, tú estás leyendo Hablamos de Mary Shelley, Frankenstein. estoy leyendo Frankenstein. Y Margaret Atwood, hay que hablar mucho. Aquí en Latinoamérica hay muchas escritoras muy tesas que también hablan mucho sobre esto, pero a nuestra realidad latinoamericana. Entonces, lean muchas escritoras, mujeres que ahí están haciendo. Es una forma de identificar mucho, o sea, leer es una forma de identificar problemas sociales que a veces no nos damos cuenta. Entonces, eso es muy interesante de este libro. Véanse la serie está en Prime. Véansela porque esa serie es muy fluctuante, a veces la quita. Yo me doy cuenta que la han movido por HBO, por Prime, por todas partes. Entonces véansela antes de que la quiten, es fácil de ver, es muy entretenida. Y yo les vuelvo a decir lo mismo, de forma de adaptar el mundo de un libro a una serie, visualmente es hermosa. Esa serie visualmente tiene unas cosas brutales, ese Y más rojo. que se puede ver con los ojos todo ese simbolismo que está escrito en el libro. Sí, es más significativo colores, verlo así. las imágenes, que no se pueda leer, que no se pueda Cuando uno ve escribir. visualmente la diferencia entre cómo está vestida la esposa y cómo caminan juntas y Ajá. cómo se mezclan en Y ese ella mundo, sí, y la es otra muy, sí. es muy interesante. Entonces véase también la serie, leas en el libro. Ajá. Le volvemos a repetir lo mismo. Nos encanta que ojalá comenten, que les comenten qué tal, han vivido alguna situación parecida, sienten que han leído el libro, qué tal les ha parecido el libro, si conocen la serie, si conocen el libro, nos escriben qué tal les ha parecido y nos escriben por ahí, me gustó, no me gustó, pienso esto, lo que quieran, desahóguense en los comentarios, que eso nos ayuda mucho y nosotros los vamos a leer. En nuestras redes sociales también hicimos un carrusel como con un contexto del cuento de la criada que es muy interesante. Vuelvan a ver y comenten cosas sobre lo que les pareció, lo que les gustó. Ahí está en Instagram, en TikTok también nos pueden seguir, se suscriben, le dan me gusta, comentan, en Spotify nos siguen y comentan. Nos gusta traer escritores que de pronto no son que no están leyendo tanto, porque de pronto sí los conocen pero no se lee tanto. Sí, no el libro de moda, sino exacto, otras cosas. y por un tiempo vamos a hablar de libros que son viejos pero que son importantes leer, y de vez en cuando vamos a traer libros más nuevos y más actuales, pero nos pareció casi que obligatorio que lean esto. Entonces, Y esperen. algo que no mencionamos mucho, pero muy importante, la palabra tiene poder, escrita o leída. Sí, es verdad. Esperen pronto Mindhunter, esperen pronto. Nos metimos mucho en ese cuento de los asesinos en serie, pero demasiado los dos. Esperen Suenan los androides con eléctricas. Si les gusta a ustedes un libro o un escritor, escribieron ahí. Me gustaría mucho, ya que hemos hablado tanto de Lovecraft, de Stephen King, otro escritor diferente, otra escritora. Lean tal libro y ahí o coméntenos, yo leí esa escritora, me gustó mucho. O sea, recomiéndenos escritoras para leer, libros de ciencia ficción para leer, mundos distópicos para leer que nos gusta mucho. Y no, esto es todo por otro capítulo de lectura de café. Esperamos que les guste mucho, que les haya gustado un montón, y nos estamos escuchando y viendo en el próximo capítulo.